Acompañen al Evangelio según San Lucas, capítulo 6. Y en esta sección que estamos nosotros por la misericordia de Dios meditando en su palabra, hemos llegado al lugar donde están las bienaventuranzas. Ya hicimos nosotros la semana pasada, hicimos nosotros una pequeña introducción a lo que significaban las bienaventuranzas, vimos cuáles eran las similitudes que habían con las bienaventuranzas narradas en el Evangelio de Mateo y también cuáles eran las diferencias. Pero en ningún caso nosotros dijimos de que era un relato diferente o era un sermón diferente y que los evangelios en esta parte no están hablando cronológicamente de una secuencia de hechos, sino que está cada evangelista mostrando la enseñanza del Señor respecto a estos temas, y nosotros debemos de buscar eso, la enseñanza del Señor en estas bienaventuranzas. Hemos dicho que las bienaventuranzas corresponden también al carácter de un hombre que es cristiano, y pues con la ayuda del Señor vamos a ver esta segunda bienaventuranza que se encuentra en esta porción del Evangelio de Lucas. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 6 y vamos a leer desde el versículo 20 hasta el versículo 23. Y dice la palabra de Dios: volviendo su vista hacia sus discípulos, decía: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados sois cuando los hombres os aborrecen, cuando os apartan de sí, os colman de insultos y desechan vuestro nombre como malo, por causa del Hijo del Hombre. Alegraos en ese día y saltad de gozo, porque he aquí vuestra recompensa es grande en el cielo, pues sus padres trataban de la misma manera a los profetas. Yo quisiera que prestemos atención ahora en el versículo 21. Dice: bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Y es precisamente en esa parte de la Escritura que nosotros vamos a meditar esta mañana. También pienso que sería oportuno que nosotros recordemos cuál es el significado de la palabra bienaventurado, que expusimos nosotros la semana anterior y que nos puede ayudar también en nuestra meditación el día de hoy. Y pienso que ya con esta segunda vez que vamos a repasar lo que significa la palabra bienaventurado, ya las otras meditaciones, porque nos quedan algunas también acerca de las bienaventuranzas, podemos hacerlo ya directamente. Pero para efectos de que se nos grabe lo que significa la palabra bienaventurada, vamos a repetir parte de lo que expusimos la semana anterior. Entonces, la palabra bienaventurado proviene del griego makarios. Nosotros dijimos que significa bendito, que posee el favor de Dios, y refiere estar marcado con la plenitud de Dios. Y esta palabra describe al estado de una persona que ha puesto toda su confianza en Cristo como Señor y Salvador. Esta palabra habla de la satisfacción que tiene un creyente sin importar las circunstancias externas que puedan rodearlo. Nosotros también hablamos de una diferencia entre la palabra feliz y la palabra bienaventurado. Una persona feliz, dijimos, es alguien a quien la vida le sonríe, alguien a quien le va bien, alguien que tiene suerte. Esa es una palabra feliz. Sabemos que la suerte no existe, pero es una manera de expresar algo, una idea, un concepto, una circunstancia. Mientras que la palabra macario o bienaventurado representa el estado de una persona que tiene el reino de Dios en su corazón. Esa es la diferencia. Y la semana anterior estuvimos haciendo la comparación del texto de Lucas con el registro de Mateo, también en su Evangelio. Y en nuestro versículo que vamos a ver esta mañana, nosotros vemos que se encuentran dos bienaventuranzas en el versículo 21. Nosotros vemos que este versículo 21 dice: bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Y también hay otra bienaventuranza. Dice: bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Ahora, nosotros debemos reconocer que la separación en versículos
se ha hecho hace algunos siglos atrás con el fin de que nosotros podamos ubicar más rápidamente un pasaje de las Escrituras. O sea, la palabra inspirada por Dios en los autógrafos, en los manuscritos originales, no existe una división en capítulos, no existe una división en versículos, sino que esto se tuvo que introducir por una cuestión de orden, ¿ya? Por una cuestión de orden, no por una cuestión inspirada o algo así. Entonces, esa es la razón por la cual nosotros no hablamos de que vamos a meditar en el versículo 21 del capítulo 6 de Lucas, sino que vamos a meditar en las bienaventuranzas que habla acerca del hambre. Y luego, la semana que viene, con la ayuda de Dios, podemos meditar en la bienaventuranza de los que lloran. Pero eso es el orden, ¿no? En el Evangelio de Mateo, hermanos, nosotros ya estamos viendo de que existe un paralelo. Sabemos, el Sermón del Monte se encuentra en el capítulo 5, a partir del capítulo 5 de Mateo. Y ahora, en nuestro estudio expositivo de Lucas, nos hemos encontrado con el Sermón del Monte también. No está expresado en toda la totalidad que lo hace Mateo, pero nosotros podemos encontrar el paralelo que existe con Mateo. Por eso es que yo les voy a pedir que vayamos un momento también a Mateo capítulo 5, versículo 6. Porque allí nosotros vamos a encontrar la bienaventuranza que en esta mañana, con la ayuda del Señor, vamos a meditar, con la ayuda de su Santo Espíritu. Y en Mateo 5, 6 dice la Escritura: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Yo estoy leyendo de la Biblia de las Américas. Si regresamos a Lucas, o podemos mantener una mano en Mateo y la otra en Lucas para comparar los textos, nosotros vemos que Lucas, en el capítulo 6, versículo 21 que estamos viendo esta mañana, dice: bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bueno, juntando estos dos textos, podemos decir que la palabra de Dios nos quiere decir, o haciendo una paráfrasis, quiere decir: bienaventurados los que ahora tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Muy bien, esta bienaventuranza, como las otras de Mateo y Lucas, no deben ser del agrado de aquellas personas que esperan la salvación por sus propias fuerzas y sus propios méritos. Estos pasajes comienzan hablando de una persona en bancarrota espiritual, como nosotros estábamos viendo la semana anterior: bienaventurados los pobres. ¿Sí? Y quiere decirnos que en nada pueden depender de sus propias fuerzas para estar en una correcta posición con Dios, sino que únicamente esperan, como Lázaro, al pie de la mesa las migajas de la gracia de nuestro buen Señor y Salvador. Por ello, la única manera de exponer correctamente estas bienaventuranzas son considerando solamente la gracia soberana de Dios en la salvación del pecador. Eso es lo que las bienaventuranzas nos demuestran. Estas enseñanzas de Cristo echan al piso cualquier teoría de una supuesta capacidad moral del pecador para buscar a Dios en la salvación de su propia alma. O sea, esto tiene que ver con la doctrina de la salvación, con el estado del hombre también. Y aquí Cristo lo está presentando de una manera magistral, de que sin la gracia soberana de Dios no puede haber salvación de ninguna manera. Nosotros tendríamos que preguntarnos, ya que hicimos la comparación de Lázaro y el rico la semana pasada: ¿qué pudo haber conseguido Lázaro con su libre albedrío? ¿Qué pudo haber conseguido Lázaro con su libre albedrío? ¿Podía haberse curado por él mismo esas llagas que le lamían los perros? No. ¿Podía alimentarse Lázaro por él mismo? Tampoco. ¿Podía cambiar su situación espiritual por él mismo, o su situación paupérrima por él mismo? Tampoco, de ninguna manera. Lázaro solamente dependía de la gracia de Dios en toda su situación, en todas sus circunstancias. Por eso es que esta bienaventuranza, en ese mismo sentido, nos habla de aquellos que tienen hambre, pero que no pueden satisfacerla por ellos mismos. Hambre que no puede ser satisfecha por ellos mismos.
Esa hambre solamente es satisfecha por la gracia de Dios, por el amor de Dios, por la misericordia de Dios. Eso es lo que nos enseña este pasaje. Pero quizás alguno que defienda el libre albedrío podría decirnos a nosotros: el hambre tiene que ser mío, el hambre tiene que ser puesto por el pecador. Si el pecador no pone su hambre, entonces Dios no lo va a saciar. Entonces es preciso, es necesario, es imperativo decirle al pecador: tienes que tener hambre, tienes que tener hambre, tienes que tener hambre. Para que de esa manera el pecador, en su voluntad libre, pueda poner su hambre y esperar de esa manera la gracia de Dios. Bueno, hermanos, esa es una afirmación muy orgullosa. Es una afirmación altiva de parte del pecador. Y nosotros debemos responder a las personas que creen eso, acerca del libre albedrío y la posibilidad de que un hombre por sí mismo pueda tener esa hambre y sed espiritual, con un pasaje de las Escrituras. Vamos a decirle a Dios que responda a aquellas palabras atrevidas, que sea Dios quien responda a esas palabras orgullosas. Y para eso vamos a abrir Amós, capítulo 8, versículo 11. Amós capítulo 8, versículo 11. Y recuerden que yo estoy leyendo de la Biblia de las Américas, dice la palabra de Dios. Amós 8, 11. He aquí, vienen días, declara el Señor Dios, en que enviaré hambre sobre la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír las palabras del Señor. ¿Quién envía el hambre? Es Dios quien envía el hambre. Entonces, cuando una persona en su orgullo pueda decir o aconsejar a alguien: tienes que poner tu hambre para que Dios te salve, y si tú no pones tu hambre, Dios no te va a salvar, tenemos que decirle que esas palabras son necias, esas palabras son atrevidas, esas palabras son insensatas. Aún el hambre que necesita un pecador es una gracia de Dios. Aún ese hambre es el favor que Dios demuestra por el pecador. Y este versículo nos demuestra que todas las bondades de Dios hacia los pecadores comienzan en Él mismo y en ninguna manera en la criatura. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Son bienaventurados porque primeramente ya recibieron el favor de Dios para que puedan tener esa hambre y sed de la justicia. Sin esa hambre y sin esa sed, ellos no pueden ser bienaventurados, pero son bienaventurados por esa hambre y esa fe. Pero nosotros no debemos tener una excusa en decir luego: quizás Dios no me conceda tener hambre y sed de justicia. El pecador no puede decir eso. Esa es otra palabra atrevida, es una frase atrevida contra el Señor. No, amigo, no, amiga. No podemos responder de esa manera a Dios, ya que Dios mismo también nos dice en Isaías 55:1: todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tenéis dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad vino y leche sin dinero y sin costo alguno. Por esa razón, el pecador no puede decir delante de la presencia del Señor o delante de aquellos quienes estamos predicando el Evangelio, decir: posiblemente Dios no me dé a mí hambre. También nosotros podemos encontrar en Isaías 1:18 que Dios invita al pecador a ponerse cuentas con Él y dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Hermanos, no se puede camuflar el amor al pecado diciendo: quizás Dios no me ha llamado. No se puede camuflar el amor al pecado diciendo: quizás yo no soy uno de sus escogidos. No se puede camuflar el pecado diciendo: tal vez Él no me ha dado a mí esa hambre espiritual. Hablar de esa manera es simplemente camuflar el amor que una persona tiene al pecado y aborrecimiento hacia las cosas de Dios y hacia la misma persona de Dios.
Nosotros no debemos inventar excusas delante de aquel que conoce todos nuestros pensamientos y pesa también nuestros corazones. No podemos hacerlo, es insultarlo a Él. Es insultar a Dios, es agravar más todavía nuestra condición de pecadores. No podemos jugar con Dios diciendo, quizás yo no sea un escogido. No podemos jugar con Dios camuflando esa inclinación que tiene nuestra voluntad hacia el pecado, echándole la culpa a Dios, diciéndole yo soy como soy porque tú no me das hambre espiritual. ¿Qué atrevimiento es ese del gusano de la tierra contra su hacedor? No puede ser. No puede ser. Pues que alguno de nosotros cree que podemos engañarlo con palabras vacías. ¿Podemos engañar a Dios? ¿O acaso no es mejor decir claramente, prefiero mis pecados y la mundanalidad antes que vivir para ti, Dios? ¿No es mejor acaso ser sinceros? Y mejor aún, ¿no sería mejor decirle, Señor, ayúdame en mi incredulidad? Señor, ayúdame a creer. Señor, ayúdame a que yo pueda tener hambre y sed de justicia. Señor, ayúdame a arrepentirme. Y si nosotros acudimos de una manera sincera a Dios, dice que Él no nos va a echar fuera. A ningún pecador, ninguna persona, hombre, mujer, joven, niño o niña que con sinceridad tenga ese deseo, esa hambre, esa sed, jamás perecerá. Jamás. Sino que vendrá vida eterna y paz con Dios. Ninguno de ellos, ninguna persona, sea quien sea, de cualquier edad, de cualquier género, se va a quedar sin ser saciado, sin ser llenado de Dios, si es que se acerca a Dios con sinceridad. Entonces no podemos, hermanos, en ninguna manera nosotros culpar a Dios por nuestra incredulidad. Al contrario, si sabemos nosotros que es necesario arrepentirnos y creer en el Evangelio para tener vida eterna, nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a creer y arrepentirnos. Si nosotros, como vamos a ver por medio de esta meditación en la palabra de Dios, vemos de que es necesaria la justicia de Dios, tener hambre y sed por ella, es preciso que nosotros le pidamos a Dios que nos conceda esa hambre y esa sed por su justicia, de tal manera de que pueda ser saciado yo con Cristo y su plenitud. Ahora, en esta bienaventuranza podemos encontrar que se habla de dos cosas. Se habla de una promesa porque dice, serán saciados. Y se habla de una condición para recibir lo prometido, tener hambre. Se habla de una condición, tener hambre y sed. Y son estas palabras una expresión de deseos fuertes en la persona. Hambre y sed es un deseo fuerte en la persona. Así como es fuerte en el sentido material, es fuerte en el sentido espiritual también. Yo quisiera contarles algo un poco, muy corto, acerca de una experiencia que yo tuve hace muchos años atrás, cuando yo iba a viajar a la selva de Cusco a vender algunas cosas, unos productos. Yo iba a ir a visitar unos poblados donde la mayoría de las personas hablaban quechua. Y una de las palabras que yo aprendí, o me preocupé mucho en aprender, ya que iba a estar yo por esos lugares donde posiblemente no estén hablando español, así como nosotros, y en caso de que yo me vaya a perder, fue aprender a decir, tengo hambre, o quiero comer. Eso fue lo primero que yo me aprendí. Me lo repetí muchas veces, y hasta ahora yo me acuerdo cómo se dice quiero comer en quechua. Mi junta munana. Eso lo he aprendido hace muchísimos años atrás. ¿Y por qué yo me aprendía eso? ¿Por qué? Porque el ser humano por lo general evita pasar los tiempos de hambre. ¿O es que no somos así? Cuando sabemos de que vamos a ir a la universidad, nos aseguramos de llevar unas galletas en el bolsillo, porque no queremos pasar hambre. Cuando vamos a salir en un viaje largo también nos aseguramos de guardar en nuestra maleta, en nuestra mochila, algo que podamos comer a la mitad del camino cuando nos dé hambre. Por lo general el ser humano no admite la idea de hambre para su cuerpo y toma precauciones para eso. Y lo que quiero decirles es que el hambre no es bienvenido por las personas. Nadie quiere tener hambre.
Nosotros buscamos suplir esas necesidades de nuestros cuerpos. El hambre y la sed despiertan deseos ardientes en la persona por la satisfacción de esos mismos. Y ya habíamos hablado alguna vez también, cuando habíamos pasado hambre, en algún momento cuando fuimos a visitar en la Sierra de Piura, tuvimos que tomar hasta agua del río, agua no potable, para calmar la sed. Tal es la desesperación de una persona que quiere satisfacer esos deseos fuertes de hambre y de sed en lo físico. Pero nuestro pasaje nos habla de un hambre espiritual. Y cuando habla de un hambre espiritual, está hablando de un deseo fuerte espiritual. El hambre espiritual es un gran apetito que un alma debe tener. Es un gran apetito. La palabra de Dios dice que aquella persona que sienta ese deseo fuerte, ese apetito en su alma por la justicia, esa es una persona bienaventurada. Y una persona que no tenga ese deseo fuerte, ese apetito, no es una persona bienaventurada. Es una persona desdichada. Es una persona desgraciada. No tiene ese deseo, no es bienaventurado. Y nosotros vemos también aquí de que la única condición para recibir las bendiciones del Evangelio es un estado de hambre espiritual. La justicia tiene que ver con el Evangelio. Y tenemos que entender bien el concepto de la justicia para que nosotros podamos comprender el Evangelio. No son necesarias las buenas obras. No es necesario cumplir ciertas penitencias religiosas, sino que solamente es necesario tener hambre y sed para que podamos nosotros recibir esa bendición. Si no tenemos hambre y sed, no importa lo que las personas estén haciendo, simplemente no son bienaventuradas. En cuanto a la justicia, hermanos, que se menciona en este versículo, debemos hacer una división del significado de esta palabra, ¿ya? Y para eso vamos a hablar separadamente de ella. Vamos a hablar de una justicia imputada y también de una justicia implantada. Una justicia imputada y una justicia implantada. La justicia imputada y la justicia implantada tienen que ver directamente con el Evangelio del Señor Jesucristo y ellas son inseparables, ¿ya? Son inseparables. No podemos separar estas palabras nosotros. Así que vamos a hablar de la primera. Cuando nosotros hablamos de la justicia imputada, estamos refiriéndonos a aquella justicia que Cristo ha conseguido para cada uno de sus redimidos. Es una justicia que se recibe, no es una justicia que se gana. Esa es la justicia de Cristo. Quizás el sentido más restringido de esta palabra es usada con referencia a la justificación de los pecadores delante de Dios. Jeremías capítulo 23, versículo 6. Dice la palabra de Dios: en sus días será salvo Judá, e Israel morará seguro, y este es su nombre por el cual será llamado el Señor, justicia nuestra. El Señor, justicia nuestra. Y aquí está hablando, hermanos, de esta justicia imputada, que con la ayuda del Señor estoy procurando exponerla a ustedes. Por medio de esta justicia imputada es que el pecador recibe por la gracia de Cristo. Y ahora Dios lo ve a él como si nunca hubiera pecado. Esa justicia imputada hace que Dios vea al pecador como si nunca hubiera pecado. Y en el Antiguo Testamento nosotros encontramos, hermanos, mucha referencia a esta justicia imputada, y evidentemente en el Nuevo Testamento tenemos una visión más clara de la justicia imputada en las epístolas de Pablo. Pero en Jeremías, ahí donde estamos nosotros, capítulo 50, Jeremías capítulo 50, versículo 20, dice la Escritura: en aquellos días y en aquel tiempo, declara el Señor, se buscará la iniquidad de Israel, pero no habrá ninguna, y los pecados de Judá, pero no se hallarán, porque perdonaré a los que yo haya dejado
como remanente. Y aquí está hablando, hermanos, de esa justicia imputada. Se buscará el pecado de aquel que ha sido redimido, de aquel que ha recibido esa justicia imputada de Cristo, y no se hallará. No hay pecado. El pecado ha sido eliminado, ha sido quitado, ha sido borrado por los méritos de la sangre de Cristo. Esta justicia que recibimos los pecadores por la gracia y la misericordia de nuestro buen Salvador nos hace a nosotros completos. Nos hace a nosotros completos. Por eso Juan, capítulo 1, versículo 16, en el Evangelio de Juan, encontramos que la palabra de Dios dice: pues de su plenitud, de su abundancia, de sus grandes riquezas, de su grande amor, todos hemos recibido, y gracia sobre gracia. Juan 1:16. Es esta la justicia imputada de la que nosotros estamos hablando. Una justicia por la cual el pecador está en una posición correcta delante de Dios. El pecador ya no se le cuenta el pecado. Y el pecador recibe de la plenitud, de la abundancia, de las grandes riquezas, del grande amor de Cristo, y gracia sobre gracia. Esa es la justicia. Es una justicia deseable, es una justicia dulce como la miel, es una justicia que satisface, es una justicia que llena, es una justicia deseable. Pero nosotros debemos de preguntar a los pecadores, hermanos. Tenemos que preguntar a los pecadores: ¿tienes hambre y sed de esta justicia imputada? ¿Tienes hambre y sed de esa justicia imputada? Bueno, en primer lugar, tienes que reconocer quién es Dios y quién eres tú. Tienes que reconocerlo. No puedes verte más como una persona pecadora por naturaleza, que tiene una voluntad que se encuentra inclinada a aquello que es desagradable a Dios. Debes reconocer que necesitas ser liberado de estas cadenas de esclavitud al pecado, y tienes que ser liberado por alguien que es más fuerte que tú. Tienes que reconocerte como pecador. Si no te reconoces como pecador, jamás vas a poder tener hambre y sed de justicia. No lo vas a hacer. El pecador debe reconocer que ha pasado toda su vida pecando contra Dios. No solamente con sus acciones y sus palabras, sino también con sus pensamientos y actitudes. Debe reconocer el pecador que es pecador y que no tiene nada que pueda ayudarle a él mismo delante de Dios. Debe reconocer el pecador que es un hombre o una mujer o un joven que no tiene excusa por sus pecados. No tiene que haber excusa del pecador delante de Dios. Debe reconocer el pecador por todo eso que es objeto de la ira de Dios. Debe aceptar el pecador que solamente depende de la misericordia de Dios. Debe aceptar que depende del favor de Dios para satisfacer esa hambre y sed de ser declarado justo delante del Dios Santo. De eso se trata. Hambre y sed de ser declarado justo delante del Dios Santo. Solamente si un pecador reconoce que es un pecador convicto, podrá ser saciado de la justicia que necesita y que no posee. Solamente así. Solamente así el pecador deseará esa justicia que le pone en una posición correcta con Dios. Solamente así el pecador deseará esa justicia que calmará su conciencia que le acusa. Solamente así el pecador deseará esa justicia que le dará paz y confianza para seguir viviendo. Solamente así el pecador deseará esa justicia que le libra de la ira del Dios vivo. Solamente así el pecador deseará esa justicia que quita su alma del camino al infierno eterno. Solamente así el pecador deseará esa justicia que le cerrará la boca al diablo en sus acusaciones.
Solamente así el pecador deseará esa justicia que satisface la ley de Dios, que lo condena por sus pecados. Eso es lo que hace esa justicia. Eso es lo que hace esa justicia. En el día del juicio, cuando nosotros, como dice la Escritura en Hebreos, está determinado que el hombre muera una vez y de ahí el juicio, el diablo va a estar ahí delante de ese juicio. Y el diablo va a esperar cuál es lo que Dios tiene que declarar al pecador. El diablo va a procurar acusar. El diablo siempre va a estar acusando a los escogidos de Dios. Pero solamente esa justicia puede callar la voz, las acusaciones del diablo. Solamente esa justicia. La ley también condena. La ley dice, no matarás. La ley dice, no mentirás. La ley dice, honra a tu padre y a tu madre. La ley dice, amarás a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. La ley dice, no codiciarás. La ley dice, no matarás. Y esa ley acusa también al pecador. Y la única manera de callar a esa ley en sus acusaciones es por medio de la justicia de Cristo. No hay ninguna otra manera de callar esas acusaciones contra un pecador. El pecador tiene que verse como pecador. El pecador tiene que reconocer que esa es la justicia que necesita. Solamente eso tiene que hacer. Y solamente así realmente va a desear esa justicia que lo va a capacitar para vivir la vida de una manera agradable a Dios. Solamente así el pecador deseará esa justicia que lo capacita para vivir en la luz y lo capacita para aborrecer las tinieblas. Solamente así el pecador deseará esa justicia que lo hace aborrecer la mundanalidad y lo hace aborrecer las corrupciones de este mundo. Solamente así el pecador deseará esa justicia que le hace odiar todo camino de mentira. Solamente así. Y por eso ahora yo me voy a referir a la justicia implantada. Como dijimos nosotros ya al principio, la justicia implantada también tiene que ver con el Evangelio. Tiene que ver. Y es importante que nosotros hablemos de esta justicia implantada en el redimido. ¿Por qué? Porque muchas personas se aprovechan quizás de la palabra de Dios para vivir vidas licenciosas. Ellos dicen, yo soy salvo por gracia, la justificación es por fe. De eso es lo que estamos hablando, la justificación es por fe. La justificación es por fe y no es por obras, así que yo no tengo que hacer nada más. La justificación es por fe, yo no tengo que obedecer alguna ley. La justificación es por fe, yo he sido justificado y ahora puedo caminar en tinieblas, si es que a mí se me viene la gana. Y como he sido justificado, mi camino está asegurado al cielo. No, amigo, no es así. No es así. Esa es la mitad de la verdad, es cierto. La justicia imputada nos da a nosotros una posición correcta delante de Dios. Es cierto que la justicia imputada nosotros la recibimos por medio de la fe. Es cierto que somos justificados por medio de la fe, porque así también dice la Escritura, pero no podemos nosotros también olvidarnos de otros pasajes que hablan de la justicia implantada. La justicia implantada en el redimido. Y si algún ministro no la predica, no predica esta justicia implantada y tampoco la practica, entonces estamos hablando de otro evangelio. Y como dicen las Escrituras, el tal sea anatema. ¿Qué es lo que la Biblia quiere decir por la justicia implantada? Para que nosotros podamos comprender el tema, hermanos, yo les voy a pedir que me acompañen a Mateo otra vez, ahí donde está el Sermón del Monte. Y vamos a ver dos pasajes. Vamos a ver dos versículos en Mateo 5. El versículo 6, que es lo que nosotros estamos viendo ahora. Y el versículo 10. El versículo 6 dice,
bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Y el versículo 10 dice, bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia. Bienaventurados los que han sido perseguidos, o los que están siendo perseguidos por causa de la justicia. ¿Usted se da cuenta ahí cómo es que hay en un pasaje corto la mención de la justicia 2 veces? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y bienaventurados los que son perseguidos por causa de esa justicia. Por causa de la justicia. Ahora bien, lo que hemos notado nosotros acerca de la justicia imputada es que esta justicia imputada, la primera que hemos estado viendo nosotros, es que esta es una declaración legal. Es una declaración legal, es como la declaración de un juez que declara inocente a un acusado. Esa es la justicia, nos pone en correcta posición con Dios. Ahora, tendríamos que preguntarnos nosotros en este contexto de Mateo 5 que estamos viendo, ¿por qué tendría alguien que ser perseguido por haber sido declarado inocente? ¿Por qué tendría que ser perseguido alguien que ha sido declarado inocente? ¿O será que la justicia por la cual es perseguido significa algo más que una declaración legal? Pues ahí es donde nosotros estamos viendo. La justicia imputada es esa declaración legal, y la justicia implantada es aquella por la cual nosotros vamos a ser perseguidos. Lo que queremos decir es que la Biblia afirma de una manera muy clara que ahora el pecador justificado conformará su vida de manera espiritual y completa a la ley de Dios. Esa es la parte que a veces nosotros olvidamos de predicar. Pero está en las Escrituras. Lo voy a repetir otra vez. Esa justicia implantada implica, va a hacer que ahora el redimido conforme su vida de manera espiritual y completa a la ley de Dios. Su hambre y sed no termina con haber sido declarado justo delante de Dios. El hambre y sed de justicia es aquello que el creyente mantiene durante su peregrinaje aquí en la tierra. Ahora el creyente tiene esa hambre y esa misma sed por las cosas que son espirituales. Primero por la justicia, ahora por cosas espirituales. Salmo 63:1. Salmo capítulo 63, versículo 1. Dice, oh Dios, tú eres mi Dios, te buscaré con afán. Dice, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, cual tierra seca y árida, donde no hay agua. Hermanos, ¿qué nos quiere decir este pasaje? Y muchos otros. De que aquel que ha recibido la justicia de Cristo conformará su vida a la vida de su Señor y Salvador. El que ha recibido la justicia de Cristo va a ser un imitador de Cristo. El que ha recibido la justicia de Cristo amará lo que su Señor ama. El que ha recibido la justicia de Cristo aborrecerá lo que su Señor aborrece. Y esto lo va a poner en muchos problemas con el mundo. ¿O no van a haber problemas con el mundo? Van a haber problemas con el mundo. Cuando nosotros rechacemos aquello que al mundo le gusta, ¿no vamos a tener problemas con el mundo? Cuando nosotros busquemos conformarnos a Cristo, no vamos a tener problemas en nuestro trabajo. No vamos a tener problemas en la universidad. No vamos a tener problemas en la calle. Los vamos a tener. No vamos a tener problemas en nuestra familia por comenzar a despreciar aquello que antes nos agradaba. Cuando nosotros comencemos a decir o a rechazar invitaciones a ciertos lugares, no se van a enojar con nosotros. Nos dirán, pero ¿quién te crees tú? Que no quieres compartir con nosotros aquello que antes te gustaba. ¿Te crees tú mejor que nosotros? Persecución. Persecución. Por eso en 2 de Timoteo 3:12 dice la Escritura
y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán ¿qué? Persecución. Es esa justicia la que hace que el cristiano sea perseguido. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Dicho de una manera negativa, todos los que no quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús no padecerán persecución. Un creyente, hermanos, que ha recibido la justicia imputada de Cristo, se opone al espíritu y a la práctica de este mundo caído por el pecado y gobernado por Satanás. Se opone. Hay algo dentro de él mismo que hace que se oponga. Y se opone de manera ferviente. Se opone con sus fuerzas. No es tolerante. No se hace de la vista gorda. Se opone a las prácticas. Se opone a la cultura. Se opone a los programas que hay en televisión que son cada vez más sucios. Se opone a esos periódicos que se publican en la calle donde hay hasta mujeres ya prácticamente desnudas. Se opone a todo eso. Se opone a la forma de lenguaje que se utiliza en la calle, grosero. Se opone al pecado, se opone a las cantinas que ve abiertas. Se opone a todo que es contrario a la voluntad de Dios. Esa es la justicia de Dios, o es la consecuencia de haber sido imputada la justicia de Dios en nuestros corazones. No es solamente decir, yo ahora soy inocente delante de Dios y puedo vivir como yo quiero. Al contrario, el creyente en su búsqueda de conformarse a la ley del Señor, conformarse como a su Señor que cumplió la ley de una manera perfecta, ganará persecución. No puede quedarse tranquilo. El creyente genuino se da a sí mismo de manera completa y sin restricciones a Cristo, su Salvador. El creyente genuino hace de las Sagradas Escrituras la regla completa para su vida. Todo esto hace que el creyente se oponga al mundo, a su corriente, a sus defensores, y ahí es que es perseguido. Aquel que defiende el sistema del mundo tiene que perseguir al que quiere vivir piadosamente. No va a ser así. La corriente del mundo se tiene que oponer al cristianismo. Estamos hablando de cultura. La cultura, los fundamentalistas siempre se opusieron a la cultura de sus tiempos. Y ellos sabían que la cultura estaba buscando absorber a la iglesia. Por eso es que la iglesia ya no afecta a la cultura, porque la cultura afectó a la iglesia. Es lo mismo que decir el mundo. ¿Dónde vemos nosotros ahora, por ejemplo, de que los bares sean cerrados? Como decía Ian Paisley, toda la maquinaria de la iglesia está puesta en marcha. Hay muchos programas, muchas campañas, muchas metodologías. Nosotros podemos preguntarnos en qué efecto están tomando estas maquinarias, este puesto a andar contra las puertas del diablo. ¿Está derribando la iglesia las puertas del diablo? ¿Está la iglesia derribando esos agujeros? ¿Está tapando? ¿Está afectando a Satanás y a sus huestes malignas? No lo está haciendo. Esa maquinaria de la iglesia está haciendo que aquellos pecadores más ranqueados en sus barrios vengan a los pies de Cristo. No lo está haciendo. Se siembra mucho, pero se recoge poco, como decía la Biblia, ¿no? Por eso es que el creyente se opone al mundo, porque tiene la justicia implantada en su vida. Bengel dijo lo siguiente, y présteme atención. Él dijo, no hay posibilidad de vivir piamente fuera de Cristo. El mundo fácilmente tolera el disfraz de una religión que depende de sí misma, pero la piedad que se deriva de Cristo es tan odiosa a los cristianos modernos como lo era a los antiguos judíos. Y es interesante lo que Bengel dice aquí, porque él está hablando de un disfraz, de una religión disfrazada. Él está hablando aquí de que esa piedad que se deriva de Cristo es tan odiosa a los cristianos modernos. Por eso es que los cristianos modernos todavía persiguen a aquellos que están caminando por los caminos fundamentalistas de la fe. Hay pocos fundamentalistas ahora. Odian, aborrecen al que quiere vivir piadosamente como Cristo.
aún dentro del mismo cristianismo. Hermanos, el mundo tiene hambre y sed por las cosas injustas. El creyente tiene hambre y sed de justicia. El creyente tiene hambre y sed porque la voluntad de Cristo se haga aquí en la tierra. Pero el mundo y la falsa religión aborrecen esa voluntad. A manera de conclusión, hermanos, nosotros debemos decir que la única manera de conseguir la justicia de Dios es teniendo hambre por ella. Y es ahí donde nosotros tenemos que hacer un llamado a los pecadores. Hemos expuesto qué cosa es lo que hace esta justicia de Dios. La justicia de Cristo imputada a nosotros nos va a traer tranquilidad en nuestros corazones, va a traernos tranquilidad de vida. Esa justicia es la que va a hacer callar la ley que nos acusa. Esa justicia va a hacer callar la boca del diablo que también nos acusa. Esa justicia nos va a poner en una correcta posición con Dios. Pero también debemos decir de que si no existe un hambre sincero y verdadero por ello, no la podemos recibir. No la podemos recibir. No podemos culpar tampoco a Dios por eso, porque Dios nos invita. Y lo que nosotros tenemos que hacer es acudir a esa invitación de una manera sincera y verdadera. No hay otra manera en que nosotros podamos ser saciados si es que no nos vaciamos de nosotros mismos, nos quedamos vacíos de nuestras propias justicias para depender únicamente de la gloria, de la gracia de Dios, del favor de Dios, de la misericordia de Dios. No hay otra manera para el pecador. Algunos todavía están hablando de sus buenas obras. Yo hago esto, yo hago aquello, yo no soy como fulano, yo me he visto así, yo me he visto asada. ¿De qué te sirve eso? Mientras no esté vacía la persona, no va a poder ser saciada, porque ya está llena de algo, está llena de su propia justicia. Y mientras esté llena de su propia justicia, no hay lugar para la justicia de Cristo. Si no tenemos hambre por ella ahora, como dice la palabra en Lucas, después será muy tarde. No debemos creer los pecadores que podemos tener esa hambre y esa sed después. Porque si no deseas tú esa justicia hoy día, ¿quién te asegura que vas a desear esa justicia mañana? No podemos pensar, soy muy joven para que yo entregue mi vida y tenga hambre y sed de justicia, porque ¿quién te asegura que mañana vas a vivir? Nadie. Si desprecias hoy la justicia de Dios, seguramente la vas a despreciar cualquier otro día. Como dice el Señor en su palabra, ponte a cuentas con Dios. Despréndete de tu justicia, vas a necesitar verte como realmente eres, un pecador que merece la ira de Dios. Pero hay esperanza para el pecador. La hay en Cristo Jesús. Venid a mí, los que estáis cansados y trabajados, y yo os haré descansar. Venid a mí todos los que estáis hambrientos y sedientos de justicia, porque yo los voy a saciar. Y eso es lo que dice Cristo en su palabra. Eso es lo que dice Cristo. Cristo es fiel, Cristo es veraz, y nosotros podemos confiar en que eso va a ser así. Hemos estado hablando también del mensaje del Evangelio esta mañana y ponemos a Dios en sus manos, a los pecadores que también están escuchando nuestra meditación, para que Él tenga misericordia de ellos, para que Él pueda también darles ese hambre y sed de justicia a ellos. Pero eso es lo que Dios nos dice por medio de su palabra. No solamente el cristiano se conforma con esa justicia imputada, sino que también la justicia implantada en su corazón lo va a mover a una vida piadosa, y esa vida piadosa lo va a conducir necesariamente a la persecución. Pero estamos en las manos del Señor, y el Señor nos va a librar de todas las persecuciones, y vamos a ser bienaventurados, como dice la Biblia, cuando seamos perseguidos por causa de Él. Vamos a orar. Señor Santo, te damos gracias, Padre, en esta hora por tu palabra. Gracias por la enseñanza de hoy día, Señor. Oh Señor, cuánto es necesario esa hambre y esa sed.
¿Cuántas personas, Señor, rechazan tener esa hambre y se llenan solamente, Señor, de sus propias justicias, están llenos de sus propias buenas obras, están llenos, Señor, de sus propias cartas que ellos piensan que les van a recomendar a ti y rechazan, Señor, tu justificación? Señor, mantener una justicia propia es rechazarte a ti, es rechazar tu justicia, Señor. Oh Padre Santo, qué insensatez hay en ello. Te pedimos, Señor, por las personas que están oyendo este mensaje, Padre, que ellos busquen esa hambre, esa sed, Señor, para que puedan estar correctamente contigo, Señor, y tu ira haya sido quitada de sus cabezas. Gracias te damos por esta meditación, que sea guardada en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.